Cuando pensamos que todos los males provienen de acciones de otros y no nuestras, nos creemos dueños de la verdad y confiamos en el virtuosismo de nuestras decisiones. Y yo creo que seguramente nos estamos cerrando en una posición realmente obtusa y que es descalificante con la diversidad de opiniones. Y yo creo que hoy es un día que tenemos que celebrar, es un día para celebrar, porque justamente aquí se está reconociendo el error de quienes en la década del 90 entregaron parte del patrimonio argentino, el patrimonio nacional, y que en esos momentos se nos calificaba a nosotros, a los radicales, de retrógrados, porque lógicamente votábamos en contra de esa enajenación. Realmente sorprende y sorprende gratamente ver como progresistas hoy y como estadistas a los que ayer realmente fueron los que entregaron el patrimonio y los que privatizaron las empresas del Estado. Y recuerdo también en la década del 80, gobierno de Raúl Alfonsín, yo era un joven militante de la Unión Cívica Radical y nos visita el ministro Rodolfo Terraño, parte del gabinete del doctor Alfonsín, en la provincia de La Pampa, una charla en la universidad donde se iba a explicar cómo queríamos privatizar en ese momento Aerolíneas Argentinas, que era una privatización absolutamente responsable, donde el Estado conservaba el 51% de las acciones, lo mismo que estamos discutiendo hoy. Y la verdad que se nos complicó la entrada a la universidad, lo pudimos hacer porque la policía nos protegió, porque bueno, muchos nos recibieron a huevazos y a tomatazos, no a nosotros, sino a Rodolfo Terraño, tratándolo, y bueno, están todas las crónicas a viva voz de que éramos los vendepatrias de la Argentina. Pero bueno, son los mismos que hoy a lo mejor se bañan en este baño de progresismo y de estatismo, y quizás son los mismos que también permitieron otras ventas de empresas argentinas, como los aportes jubilatorios de nuestros trabajadores, no solo hablando de la energía, sino también de Aerolíneas Argentinas, también de los sistemas de comunicación, y seguramente faltan otros cuantos. Y bueno, esperamos que también con el mismo criterio que hoy estamos tratando esta propuesta que nos envía el Poder Ejecutivo, podemos avanzar en otras. Y yo creo que este es un día muy trascendente y creo que estamos tratando casi a 90 años de la fundación de YPF o de la creación de yacimientos petrolíferos fiscales, que vuelve a ser una herramienta del Estado Nacional, una herramienta que jamás debió dejar de serlo. Siempre en el convencimiento de la Unión Cívica Radical creímos de que es una herramienta de desarrollo no solo para la energía, sino justamente para el desarrollo integral de la República. Una herramienta que los radicales nos sentimos orgullosos, porque fueron hombres y mujeres de la Unión Cívica Radical quienes crearon YPF, bajo la tutela de don Hipólito Yrigoyen, de Marcelo Torcuato de Alvear, y de un militar demócrata. A veces cuando uno dice un militar demócrata, medio que sospechamos. Bueno, justamente Enrique Mosconi era un militar absolutamente democrático, y ojalá muchos militares como Mosconi hubieran estado a lo largo de toda la historia argentina. Y bueno, a partir de eso pusieron en marcha lo que después se denominó yacimientos petrolíferos fiscales. Y no quiero hablar mucho de la historia de YPF porque acá se ha repetido, sí quiero citar un dato no menor. El 17 de febrero del año 30, mientras a nivel internacional los trusts o los famosos capitales de los monopolios subían los combustibles, la incipiente, la recién nacida YPF se daba el lujo de rebajar en 6,5 centavos el precio de los combustibles, y si multiplicamos los 800 millones de litros de combustible que se vendían en el año 30 y le sacamos el 6,5, era 1 millón de pesos semanal que el Estado argentino o que los argentinos no tenían que pagar, pero sí, por supuesto, volvía a la economía nacional. Y claro, esta situación nos trajo problemas. Esta situación sabíamos perfectamente, o sabían quienes gobernaban la Argentina, que iba en contra de los intereses de estas multinacionales. Y seguramente también mucho tuvo que ver con interrumpir el segundo mandato constitucional del presidente Hipólito Yrigoyen. Mire, presidente, cuando los historiadores hablan del golpe del 30, del golpe del 1930, cuando se lo derrocó al gobierno radical de Yrigoyen, muchos dicen fue una organización, fue un movimiento con mucho olor a petróleo, y la verdad que no se equivocaron. La política justamente que llevó adelante Yrigoyen en contra de estos monopolios, de la mano de Alvear, de la mano de Mosconi, de la mano de muchos patriotas argentinos, iba, por supuesto,
y va a colisionar con los intereses de estas petroleras. Y permítame también decirle, quiero repasar algunas cosas. Cuando derrocan al presidente Irigoyen, ¿qué razón tenían los historiadores que hablaban de olor a petróleo? Mire, le quiero citar a algunos colaboradores del presidente de facto, del presidente inconstitucional Uriburu. Enrique Santamarina, vicepresidente de la Nación. Qué casualidad, accionista de Astra, perteneciente a la Standard Oil. Matías Sánchez Sorondo, ministro del Interior. Presidente de la Franco Argentino, Comercial y Financiera, y por supuesto también abogado de la Standard Oil. Ernesto Bosch, ministro de Relaciones Exteriores, presidente de la Compañía Industrial y Comercial de Petróleo del grupo de la Anglo-Persian. Ernesto Padilla, ministro de Justicia e Instrucción, director de la Germano Argentina de Seguros y vocal de la compañía técnica e importadora. Horacio B. Carvarela, este es el que se lleva todos los pergaminos de la defensa de las compañías, ministro de Agricultura, director de la Sociedad Argentina de Comodoro Rivadavia de Capitales Ingleses, síndico de Austea S.A., subsidiaria de la Standard Oil, abogado del National Banco del Citibank de los Estados Unidos con sede en New York, director de la destilería de petróleo El Cóndor, presidente de Firestone, vocal de Sol Compañía Petrolera y abogado del frigorífico Anglo, entre otros. Octavio Pico, ministro de Obras Públicas, con importantes cargos en las subsidiarias de la Standard Oil, Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia y Petrolera Andina S.A. Entonces, al mencionar este gabinete, no me cabe duda de dos cosas: que no solamente había olor a petróleo en el derrocamiento de don Hipólito Yrigoyen, sino que también se mostraba cómo actuaba la burguesía argentina. Esa burguesía que siempre fue la competencia, la antítesis de la Unión Cívica Radical. Y sirva esto también como ejemplo, porque la verdad, nobleza obliga, en este recinto muchas veces uno tiene que escuchar de que ponen en duda la actitud del radicalismo respecto de los monopolios y de las corporaciones. Bueno, creo que este es el ejemplo, porque a veces uno escucha, parece que el desastre de la Argentina son los años que ha gobernado la Unión Cívica Radical, y si nos ponemos a hacer un poquito de memoria, son más los años que han gobernado otros, y a lo mejor con situaciones absolutamente distintas o de bonanza, como nos pasa en la actualidad, y bienvenida que sea la bonanza, y ojalá siga siendo para los años que restan. Señora Presidente, quiero referirme a un aspecto que aquí todavía no se ha abordado y que tiene una significancia importantísima en todo el interior del país. Y voy a hablar de uno de los hechos más importantes que surgieron a partir de la entrada de Eskenazi a YPF Repsol o el grupo Petersen. Justamente cuando empiezan a gerenciar o son parte de la gerencia de la petrolera, introducen variantes en la política comercial. Y creo que esto marca un antes y un después en la política comercial de yacimientos petrolíferos fiscales. Y acá me quiero referir a los estacioneros. Prácticamente todas empresas que son pequeñas y medianas, muchas de ellas eran empresas familiares. Cuando hablo de los estacioneros son el último eslabón de la cadena, el que tiene el surtidor, el que todos los días nos carga combustible. Quienes vivimos en el interior sabemos que eran emprendimientos absolutamente, casi familiares. Eran emprendimientos que tenían mucho que ver con la idiosincrasia de los que vivían en las provincias. Y a partir de que Eskenazi empieza a operar, vienen todas las trabas habidas y por haber, no solo para los estacioneros, sino para los distribuidores. O casualidad, o no es casualidad, que en la Argentina se hayan cerrado prácticamente el 50% de las estaciones de servicio de YPF, y tampoco es casualidad que más de un centenar de distribuidores hayan ido a la quiebra. ¿Cómo? Muy sencillo, porque este grupo justamente entendió que el negocio podía ser completo, no solo extraer el petróleo, no solo destilarlo, sino también agarrar todo el circuito económico, llegando justamente hasta la distribución final, que es el surtidor. Entonces, cada vez más trabas, cada vez más obligaciones de construcciones que no se podían llevar adelante por parte de los estacioneros. Mire, en la provincia de La Pampa, la senadora Igonet, el senador Berna, podemos dar fe de todo esto, gracias a muchos municipios que se han hecho cargo de la distribución de combustible, es que hoy en algunos pueblos tenemos donde cargar combustible.
Porque la verdad, se han quebrado, y esto es responsabilidad del grupo Eskenazi y del grupo Repsol, que realmente permitieron que se fundieran todos los estacioneros. Entonces, intendentes con muy buen criterio tomaron la iniciativa de no dejar cerrar esas estaciones de servicio para no desproteger a toda la comunidad de algo vital para el desenvolvimiento de las regiones. Es más, en algunos pueblos queda algún surtidor blanco hacia las perdidas, que no sabemos de dónde viene el combustible, gasoil extremadamente malo, que lo sufrimos después en la producción o en el traslado de esa producción a los puertos para exportar. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Que te cobran entre un 70 y un 80% más de lo que realmente vale el combustible. Y a los operadores de YPF del interior del país lo que les piden es que se adecúen a las necesidades de la gente. Entonces me parece que nos estamos equivocando. Voy a ir redondeando, señora presidenta. Me quedan cosas, pero bueno, creo que este es un camino que volvemos a retomar, que volvemos a empezar, y creo que es un camino que nunca debimos dejar. Y lo que no estoy muy seguro es de cómo vamos a comenzar a transitar ese camino, y lo debemos hacer de la mejor manera. Porque si no, vamos a estar nuevamente conduciéndonos hacia un fracaso. Y creo que el senador Morales hoy ha sido muy explícito en nuestras diferencias, en nuestras disidencias, pero hay un punto fundamental, que es quien va a funcionar como interventor de esta compañía, que es el ministro de Planificación, el ministro Julio De Vido, del cual no tengo nada personal en contra de él, absolutamente nada. Simplemente me remito a las obligaciones que le competen como ministro, en dos temas no menores, en lo que estamos tratando hoy, porque justamente si YPF fue vaciada hay una responsabilidad del Estado, y justamente quien coordina ese ejército de responsabilidades es el ministro Julio De Vido. Y en otro tema no menor, que es el transporte en la Argentina, que ya se llevó puesto a dos secretarios, uno de ellos felizmente denunciado por los senadores de la Unión Cívica Radical, como es Ricardo Jaime, en manos de la justicia. Pero mire... Gracias, senador. No, discúlpeme, déjeme terminar con algo que... Voy a obviar un montón de cosas, pero con algo que es importante. Quiero hablar un poco de los medios de comunicación, que parece ser que en la Argentina algunos medios de comunicación no entienden a la Unión Cívica Radical. Parece ser que el rol que nos ha dado la sociedad es de oposición, pero el radicalismo históricamente ha sido, cuando nos tocó ser oposición, una oposición responsable, no destructiva. Y no nos pidan, hay periodistas que tienen que entender que en estos temas el radicalismo no le vengan a pedir que vote en contra de sus convicciones. Votamos porque tenemos historia, porque creamos YPF, votamos en honor a Hipólito Yrigoyen, a Marcelo Torcuato de Alvear, a Enrique Mosconi, a don Arturo Illia, que anuló los contratos petroleros de Frondizi, votamos por la historia de Raúl Alfonsín, que logró el autoabastecimiento en la época más difícil, seguramente de la historia argentina. Entonces, algunos tienen que entender que nos sentimos orgullosos de ser radicales porque no estamos votando un proyecto que nos impone el Partido Justicialista, sino que estamos votando historia de la Unión Cívica Radical, y que el peronismo, después del error de la década del 90, viene justamente a decir que alguien no se equivocó en este país y que fue el radicalismo. Gracias, presidente.